buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Este es un acto de presentación del libro del mensaje de Silo y por razones de tiempo vamos a tener que aligerar un poco la duración del mismo. Entonces vamos a tener que presentar directamente a Pau Segado, que es el portavoz del Nuevo Humanismo en España, que nos va a hacer una presentación acerca del libro y del autor. Y ya sin más, para abreviar, os paso con él. Gracias por vuestra asistencia y sobre todo agradecer a la Federación de Libreiros de A Coruña por facilitarnos este lugar tan extraordinario. Muchas gracias por vuestra asistencia. Si es posible abreviar. Además de la agrupación de libreiros de Coruña, da Coruña, quisiera agradecer también a la editorial EDAF por haber hecho la cuidadísima edición de este libro, que es el que vamos a presentar. Este libro no es, ni pretende serlo, un tratado ideológico dirigido a la consideración intelectual del lector, sino un mensaje de experiencia para quien en medio del camino de la vida busca verdaderamente una salida para sobrepasar el sinsentido, el sufrimiento y su correlato, la violencia. Los aspectos formales de la edición de este libro sobrio, sin ilustraciones, sin referencias al autor, ayudan a emplazar el mensaje como un mensaje universal, no ligado a referencias temporales de esta época o de un espacio determinado. Liberado de su origen, es un vehículo capaz de transportar al lector, llenando él con su meditación y comprensiones los muchos espacios en blanco que esta cuidada edición ofrece. Con respecto al lenguaje poético de la obra, quisiera traer aquí una frase que no es de este tiempo, pero que viaja con facilidad a través de él. Dice así: el lenguaje común menciona cosas exteriores, por tanto ilusorias. La realidad habla por boca del poeta. Ya en su primer capítulo, la meditación, se dicen varias frases. Quisiera destacar alguna de ellas. Aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. En este capítulo se describe ya concisamente el objetivo. A continuación, comienza a desplegarse paso a paso este camino de liberación que comienza justamente con el reconocimiento del sinsentido, ahondando descarnadamente en todas sus implicancias. Así, se dice en el capítulo 3, no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Dios es algo no seguro. La fe es algo tan variable como la razón y el sueño. La crueldad me horroriza, pero no por ello y en sí misma es peor o mejor que la bondad. Descubrí, no por enseñanza sino por experiencia y meditación, que no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Estas afirmaciones lapidarias resultarán quizá escandalosas para los bien pensantes, pero expresan con exactitud y sin velos el desesperado paisaje que se abre para la vida cuando ésta no encuentra sentido ni fundamento y se quiebra dolorosamente frente a la finitud. Quisiera recordar que este capítulo comienza diciendo: en muchos días descubrí esta gran paradoja. Aquellos que llevaron el fracaso en su corazón pudieron alumbrar el último triunfo. Aquellos que se sintieron triunfadores quedaron en el camino como vegetales de vida difusa y apagada.
En este capítulo demoledor se dan las claves de reconocimiento para aquel que necesita alumbrar una búsqueda verdadera, reconociendo el fracaso de una vida falseada o vacía. Exactamente aquí comienza un camino de rebelión frente a la muerte y de sincera búsqueda de sentido. Llegados a este punto, y dado que la materia de nuestro libro es la experiencia humana, yo quisiera dejar a un lado el rol un tanto seco de expositor para compartir con ustedes el recuerdo de cómo conocí este libro y qué significó para mí. Soy consciente de que lo que diga, y lo ya dicho, excepto las citas, no son más que una interpretación entre las muchas posibles. Esto no solo es inevitable, sino que es lo más deseable para este mensaje, que se abre a la libre interpretación y es útil para quien busca la experiencia trascendente de sentido, sin importar su procedencia, cultura o creencias. Es por tanto una herramienta y no el pretexto para un nuevo dogma. Conocí el libro de la mirada interna, que hoy forma parte del mensaje, en el año 1980. Será corto el relato. Por aquel entonces yo trabajaba en la universidad en Valencia. Eran tiempos de transición. Estábamos dejando atrás las formas de la dictadura. La efervescencia y la ilusión de cambios sociales eran aún las olas sobre las que navegaban algunos partidos, que años más tarde irían reordenando la situación con dosis de mejoras sociales, traición, realismo y resignación. Con muchos de mis amigos alternábamos entre los ensueños de un mundo mejor, que por entonces imaginábamos con los colores del colectivismo libertario, y las búsquedas y experimentación con sustancias que, como para muchos de mi generación, no trajeron más que algo de placer y mucha confusión. Recuerdo ese tiempo de luces y sombras. La familia, el trabajo, los amigos, todo funcionaba y sin embargo nada estaba bien. Los afectos, los estudios, los ensueños, los temores a perder o no alcanzar, el dolor por la enfermedad y deterioro de alguien muy querido para mí, iban moldeando mi vida de forma poco previsible. Recuerdo que por debajo de todo aquello había como un sentimiento de íntima orfandad, de no saber qué hacer con mi vida, como quien deambula por una prisión de espejos en penumbra, y en ese espacio multiplicado, en ese abierto encerramiento, no alcanza a saber si de sombras amenazadoras o solitarios reflejos de sí mismo. Recibí el libro de la mirada interna de manos de una antigua amiga. A ella se lo habían regalado y no le prestó mucha atención. Sin embargo, aquel librito, que por entonces circulaba en una versión anónima, se abrió para mí de una forma insospechada. Volé por sus páginas muchas veces. No era un libro como otros, no era un conglomerado de opiniones. Aquel era un diálogo que yo sentía dirigido a mí, al que vagaba en penumbra, buscando salida. El autor describía en términos vitales cómo salir de la absurda prisión y emprender un camino de ascenso hacia un destino luminoso. En ese tránsito había paisajes que alcanzaba a reconocer y otros que no alcanzaba a comprender. Sin embargo, a lo largo de sus páginas, yo sentía la poderosa elevación del poeta y al mismo tiempo la calma precisión del cartógrafo abriendo un camino ante mí. Hice varias fotocopias del libro, las repartí a mis amigos.